Muy buenos días, estimados hermanos y hermanas. Continúo en la hora del sermón con el estudio del libro de Éxodo. Gracias a Dios estamos estudiando este bello libro que nos ayuda mucho en nuestra vida cristiana. Hoy voy a dar un estudio complementario adicional y este estudio trata precisamente es un estudio complementario que trata de cuál fue el propósito de las plagas. Eso es lo que vamos a estar estudiando, cuál fue el propósito de las plagas. O sea, usted ha notado que el Señor envió 10 plagas a Egipto para la liberación judía. Y se nota pues cómo es que hay propósitos en el envío de estas plagas. Antes vamos a pedir como siempre la dirección de nuestro Padre Celestial. Dios Todopoderoso, te suplicamos que ayudes a tu servidor para la exposición de tu palabra, que ella nos ayude mucho en nuestra vida dedicada a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces decía cuál fue el propósito de las 10 plagas de Éxodo. ¿Qué es lo que pretendió lograr Dios con enviarlas? Es lo que tenemos que entender. Y luego también la Biblia indica que Dios las usó para alcanzar varios objetivos. El primer objetivo fue liberar al pueblo de Dios. Eso era evidente, ¿verdad? Liberar al pueblo de Dios. Es decir, cuando Dios inicialmente llamó a Moisés, le dijo: yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Esto es lo que vemos pues claramente. Dios dijo que redimiría a Israel con juicios grandes. Antes de la 10ª plaga, pues Dios actuó así, de esta manera. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 11. Dice: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Si ustedes le ponen cuidado a las 9 plagas anteriores, no se da esta declaración contundente de que con la 10ª plaga pues sería la definitiva y que Israel iba ya a salir en realidad de la tierra egipcia. Cuando esta plaga arremetió, Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, miren lo que está en el verso 31 del capítulo 12: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Bueno, este es el primer propósito que había en las plagas. Yo le pido que vaya grabándose estos propósitos. El segundo propósito era demostrar la soberanía de Dios. Esto es claro, demostrar la soberanía de Dios. ¿Por qué se dice esto? A las plagas se les ha descrito como un curso, por decirlo así, por correspondencia, de 10 lecciones sobre la soberanía de Dios, porque las lecciones iban dirigidas a diversas audiencias. Por ejemplo, fue dirigida a Egipto, y fíjese bien a quiénes fueron dirigidas. Fue dirigida a Egipto por medio de las plagas. Los egipcios habían de darse cuenta de que Dios tiene el control. Dios dijo que multiplicaría sus señales y maravillas,
y que cuando Faraón se negara a escuchar, él pondría su mano sobre Egipto y sacaría a su pueblo con grandes juicios. El resultado dijo que Dios sería que los egipcios sabrán que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel en medio de ellos. Todo esto está comprendido, si ustedes recuerdan, lo estudiamos en Éxodo 7, los versos 3 al 5. Y luego Dios dijo que enviaría sus plagas para que Faraón y los egipcios se dieran cuenta de que no hay otro como yo en toda la tierra. Bueno, también estas plagas, cuando estoy diciendo que las lecciones iban dirigidas a diversas audiencias, he dicho primero a Egipto. Segundo, iban dirigidas a las naciones. ¿Por qué digo eso? Bueno, en Éxodo 9:16 Dios amplió la trascendencia de la lección que estaba enseñándoles a los egipcios. Dijo que la única razón por la que había remitido a Faraón seguir en pie era mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Fíjense bien, las lecciones iban dirigidas a los egipcios, a las naciones, pero también, por último, las plagas iban dirigidas a Israel. De acuerdo con Éxodo 10:1, el corazón de cuál es el propósito de las plagas, Faraón fue endurecido con el fin de que Dios realizara estas señales entre los egipcios. Sin embargo, el objetivo fue ampliado en este pasaje. Miren lo que dice el versículo 2 del capítulo 10. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces, fíjense bien, las plagas eran dirigidas a diversas audiencias. Primero a Egipto, luego a todas las naciones, luego a Israel específicamente. Pero aquí había un propósito. Por eso es que estoy hablando cuál fue el propósito de las plagas. Precisamente fue mostrar el poder de Dios. La historia de las plagas puede leerse como la historia de un concurso o, por decirlo así, de una batalla entre Dios y Egipto. Dios ganó la batalla. La victoria testificó de su gran poder, ya que Israel por sí solo no habría podido vencer estas fuerzas. Después de su liberación, Israel no tenía ningún motivo para alardear. Sin embargo, tenía muchos motivos para gozarse. Dios le dijo, vamos adelantándonos en Éxodo capítulo 19, versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. O sea, aquí en este capítulo 19, todos los hechos ya han sido consumados, ya han sido finalizados. Y él con toda autoridad les dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Ahora ya era un dato histórico de los cuales ellos eran partícipes. Lo que Dios hizo a los egipcios por medio de las plagas parece haber tenido dos propósitos diferentes. Y yo se los menciono. En primer lugar, Dios tuvo la victoria sobre los magos egipcios. Cuando Moisés inicialmente hizo las señales que Dios le había dado, los magos pudieron imitar las señales. Las varas de ellos también se convirtieron en culebras. Sin embargo, el versículo 12 muestra
la superioridad de los mensajeros de Dios al decir que la culebra que produjeron Aarón y Moisés se comió a las, noten el plural, se comió a las culebras de los magos. Los magos de la corte también convirtieron el agua en sangre e hicieron aparecer ranas. Sin embargo, cuando no pudieron imitar la tercera plaga, la de los piojos, dijeron: dedo de Dios es este. Ustedes recuerden bien esto. Los magos no son mencionados en relación con la cuarta plaga, ya no se les menciona, a menos que se encontraran entre los siervos de los que se habla en Éxodo 8, o tal vez habían admitido la derrota ante Dios y ya no estaban tratando de imitar los milagros. Es decir, una vez más, no se les menciona pues en relación con la plaga en el ganado, la quinta plaga. Sin embargo, el pasaje especifica que se vieron afectados por el sarpullido de la sexta plaga. Probablemente fueron mencionados aquí para resaltar pues el hecho de que no podían competir con lo real, o sea, no podían competir contra Moisés y su Dios, pues. Esa es la realidad que nosotros vemos aquí. Es decir, la pregunta es, ¿estaban estos magos dotados de poderes sobrenaturales? Tal vez un poder demoníaco. Algunos creen que así fue, citando la posibilidad de que Satanás pueda hacer milagros para sus propios fines. Sin embargo, lo más probable es que pudieran realizar trucos que parecían acontecimientos sobrenaturales de la manera como los magos hacen hoy en día. Es probable que no poseyeran el poder de los que los demonios tuvieran en tiempos del Nuevo Testamento. Finalmente vieron que Moisés y Aarón podían hacer lo real, o sea, lo que tenía mérito, pues, y ellos no podían hacerlo. Entonces reconocieron que Moisés y Aarón estaban realizando milagros por el dedo de Dios. Eso es lo que nosotros podemos ver. En segundo lugar, fíjese bien, lo primero que he dicho, por medio de las plagas parece haber tenido dos propósitos diferentes. Lo primero es, Dios tuvo la victoria sobre los magos egipcios. Lo segundo es que Dios usó las plagas con el fin de triunfar sobre los dioses egipcios. Esto es bien claro. Dios usó las plagas con el fin de triunfar sobre los dioses egipcios. Dice en Éxodo 12:12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Entonces, sin duda, uno de los propósitos de las plagas era ejecutar juicio contra los dioses de Egipto, o sea, demostrar que tales dioses paganos, tales dioses que no eran más que invención humana, realmente no tenían ningún poder. Y por eso es que el Dios verdadero mostró y ejecutó esos juicios contra los dioses de Egipto. Esta idea ha sido un tema favorito. Señalan que Dios hirió a algunos de los principales dioses de Egipto por medio de plagas específicas. Por ejemplo, convertir el agua en sangre pudo haber sido dirigido al dios Inún, ese dios Inún que era el guardián del río Nilo. La plaga de ranas pudo haber sido dirigida contra un dios que se llamaba Jequet, que tenía la forma de una rana y era la diosa de la resurrección.
La plaga de las tinieblas podría decirse que hizo burla de una serie de dioses egipcios del sol. Sin embargo, las pruebas ofrecidas para respaldar este punto de vista no son del todo convincentes. ¿Qué es lo que vemos? En vista de que Egipto consideraba tantas cosas como dioses, el Señor no podría haber traído 10 plagas sobre los egipcios sin traer a la luz la impotencia de varios de los dioses egipcios. Por lo tanto, el intento pues de identificar a dioses específicos atacados por plagas particulares es especulativo. El mismo texto habla solamente en términos generales cuando dice que Dios ejecutaría juicios contra las deidades egipcias. O sea, Dios demostraría pues que tales deidades no tenían ningún poder. Sin duda, las plagas constituyeron el juicio de Dios contra Faraón, quien era visto como un dios. La narración de las plagas puede entenderse de hecho como una lucha entre el Dios de Moisés y Faraón, el Dios de los egipcios. Porque, como repito, así era visto Faraón como un dios, lo adoraban a él. Al comienzo de la contienda, Faraón fue despectivo para con su oponente, diciendo: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Después de sufrir 10 plagas, incluyendo la muerte de su propio primogénito, Faraón pues terminó rindiéndose. Y dijo, miren lo que dice en Éxodo 12, versos 31 y 32. Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas. Y miren cómo termina. Y bendecidme también a mí. O sea, está aceptando pues la derrota. Aunque, como lo vamos a ver cuando entremos a la huida de por sí en el Mar Rojo, pues él se vuelve otra vez contra todos estos demostraciones de poder de Dios, porque manda al ejército a perseguir a la nación judía. Otro propósito que tuvo las plagas fue precisamente el distinguir entre el pueblo de Dios y los egipcios. Fíjense bien, distinguir entre el pueblo de Dios y los egipcios. A medida que avanzaban las plagas, fue cada vez más obvio que el pueblo de Dios era diferente a los egipcios, al ser preservados y protegidos por Dios. Por lo menos en algunos casos, las plagas que azotaron a los egipcios no afectaron a los israelitas. Este fue el caso de los enjambres de moscas, la plaga del ganado, la plaga del granizo, la plaga de las tinieblas. Entonces, cuando llegó la última plaga, los primogénitos, vemos de toda la tierra, habían de morir. Esta habría incluido a los israelitas. Sin embargo, Dios le reveló a su pueblo cómo podían escapar de ese castigo. Y ya vemos cómo iban a escapar, marcando sus dinteles, sus columnas de las entradas de sus casas con sangre. Como también lo vimos ya en la última clase que hemos estado estudiando, que ellos tenían que estar dentro de sus casas, tenían que ser obedientes, pues. En conclusión, podemos decir lo siguiente: que el hecho de que Dios lograra todos estos propósitos con las plagas puede que explique por qué envió 10 plagas en lugar de una sola. Bueno, si bien Dios no ha revelado su pensamiento al hombre, es posible que con una sola plaga, ni siquiera con la 10ª plaga,
no se hubieran conseguido todos los propósitos que Dios deseaba llevar a cabo. Dios no solamente deseaba liberar a su pueblo por medio de las plagas, sino que también deseaba ofrecerles a ellos y a todas las naciones una demostración convincente y poderosa de quién era y cómo se relacionaba con Israel. Consiguió tal objetivo al ganar con una victoria convincente sobre el rey de Egipto, los dioses de Egipto y sobre Egipto mismo. Todo ello en el apogeo del poderío de la nación. Entonces, fíjese bien, a una manera de sumarizar todo esto, yo se lo resumo así de la siguiente manera. Moisés pidió que Faraón dejara ir al pueblo. Faraón rechazó la petición de Moisés. Dios envió una plaga sobre los egipcios. Faraón prometió dejar ir al pueblo. La plaga fue eliminada. Faraón endureció su corazón y se negó dejar ir al pueblo. Esta era la secuencia que se mostraba. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos el patrón y la secuencia de las plagas. En general, las plagas siguieron un patrón. Uno, Moisés hablaba con Faraón y exigía que dejara ir a Israel. Dos, Faraón rechazaba la petición de Moisés y que por lo tanto, tres, Dios enviaba una plaga sobre Egipto. Cuatro, Faraón cedía y prometía dejar ir al pueblo. Cinco, la plaga era eliminada. Y seis, después Faraón endurecía su corazón y otra vez rehusaba dejar ir a Israel. Entonces, ¿qué es lo que vemos? El ciclo comenzaba de nuevo. El ciclo comenzaba de nuevo. Las plagas fueron progresivas y su efecto fue acumulativo. El hecho de estar precedida o seguida por otras plagas aumentó el efecto de cada uno de los desastres a medida que las plagas alcanzaban sus climas. Por eso es que nosotros podemos ver pues que la última plaga fue la más desastrosa. Fue el acto final en el gran drama de la liberación provista por Dios. Sin embargo, el lector puede pasar por alto el hecho de que incluso antes de la última plaga, los efectos de las plagas habían empeorado de manera gradual. Cada vez las consecuencias duras iban siendo en un crecimiento que empeoraban, pues. Las primeras 4 plagas fueron molestas. Sin embargo, ninguna de ellas puso en peligro la vida ni el bienestar continuo de los egipcios. Las plagas 5 y 6 trajeron enfermedad y muerte a la tierra. Sin embargo, solamente murió el ganado, no las personas. Ustedes tienen que ver todo ese progreso que se va dando. Luego el granizo y la langosta pusieron en peligro la vida de las personas, así como la del ganado. Los que se expusieron al granizo fueron muertos, y debido a la destrucción de los cultivos que proporcionaban alimentos, esta plaga pudo resultar en una gran hambruna. Y luego vimos la 9ª plaga, la de las tinieblas. Fue el preámbulo de la última plaga de muerte. En todo Egipto murieron los primogénitos de los hombres y de los animales. Fue la última plaga. Entonces, podemos ver una visión general, hermanos y hermanas. El capítulo 13, que es el que estaremos estudiando el siguiente día del Señor,
continúa la historia del momento justo antes de que los israelitas cruzaran el Mar Rojo. Los efectos de la última plaga fueron sentidos por los egipcios. El discurso de Moisés dio instrucciones adicionales con respecto a la Pascua, a los asentamientos de Israel en Canaán y a la dedicación de sus primogénitos al Señor. Yo quiero hacer un último repaso en una forma bosquejada de los acontecimientos que condujeron al cruce del Mar Rojo. Aclaro, no hemos llegado al cruce del Mar Rojo, lo vamos a ver posteriormente, no falta mucho. La última plaga, la muerte de los primogénitos, vemos el anuncio hecho por Dios, vemos la institución de la Pascua, luego vemos que en esta institución de la Pascua Dios provee salvación de la plaga, se instituye la fiesta de la Pascua, mueren los primogénitos, Israel es liberado. Luego vamos a ver en este resumen que Israel sale de Egipto. Vamos a comenzar a ver el Éxodo. Vamos a ver en medio de esto la ley que se da de la Pascua. Vamos a ver la consagración de los primogénitos y vamos a ver por último el discurso de Moisés, cuando él les dice: tened memoria de este día. Y así cuando ellos tuvieran memoria de ese día, verían pues el significado real de la Pascua, que es lo que tendría que quedarse grabado en sus mentes y en sus corazones. Por eso es que digo que las siguientes secciones incluyen esa liberación espectacular de Israel a través del Mar Rojo, el constante cuidado que Dios le proveyó a su pueblo cuando ellos necesitaron alimento, necesitaron agua, necesitaron orientación y protección en su camino hacia el Sinaí, y el encuentro de Moisés y su familia. Y vamos a ver cómo es que Jetro, el suegro de Moisés, ya había oído hablar de las grandes obras de Dios en Egipto y de la liberación de Israel de la esclavitud. Sin embargo, Moisés le dijo todo lo que había sucedido y se regocijaron en la grandeza y en la bondad de Dios. Y por último, vamos a ver en este largo episodio cómo es que Jetro le dio a Moisés consejos sabios y paternales para ayudarle en la tarea, a veces abrumadora, de guiar al pueblo de Dios, porque lo que le viene a Moisés no es nada suave, no es nada agradable. Realmente lo que le viene a Moisés es una faena verdaderamente dura. Para mí, todo el respeto para Moisés, porque cuando se le da esta misión de parte de Dios, Moisés tenía nada menos que la edad de 80 años. Ya podemos decir que era una edad avanzada. Sin embargo, nos damos cuenta cómo es que cuando Moisés muere a la edad de 120 años, dice la Escritura que murió lleno de vida, murió robusto, murió con sus fuerzas, algo verdaderamente grandioso. Pero a su debido tiempo vamos a ver los detalles de la muerte de Moisés. Dios bendiga su palabra y Dios bendiga también a cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas, y que realmente todo lo que hagamos sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos muchos agradecimientos porque nos permites tu mensaje a través del libro de Éxodo. Nos ayuda a que nosotros podamos tener una plena conciencia de las grandes bendiciones que hay a través de estos hombres
que trabajaron siendo obedientes a ti, como en el caso de Moisés. Gracias, Señor, por ello. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.